Me habían pedido que les hablara acerca de la hipoteca inversa, pero preferí no hacerlo debido a que es un tema que en este momento no tiene mucha trascendencia jurídica. Como quiera que estamos ante un proyecto de decreto que aún no ha salido y que más allá de su impacto se necesita entonces tener la norma completa para llegar a una conclusión. No quiero que me pase lo que me pasó justamente con el proyecto de decreto de los arrendamientos con la pandemia, que terminé hablando de ese proyecto de decreto para que al final saliera un proyecto definitivo que no recogía algunas de las cosas que mencioné en el podcast, llevándome entonces a corregirlo, y pues queda como imposible corregir un podcast que ya está publicado. Así que olvidémonos de la hipoteca inversa. Me limitaré simplemente a hacer chistes de la hipoteca inversa en Facebook, que por cierto síganme en mi Facebook como @jcmunosmontoya, y hoy hablaremos de algo más relevante y que también ha generado cierto impacto, y son las fotomultas. Ustedes me imagino que ya deben de estar familiarizados con la sentencia C-38 del 2020, la cual, si bien tiene fecha de febrero, apenas fue publicada hace un par de días. De todas maneras, vale aclarar que en febrero la Corte Constitucional emitió un comunicado en el cual informaba a la opinión pública acerca de la decisión tomada por la Corte mediante la sentencia que hoy se publica. Para no ir más lejos, la sentencia resuelve declarar la inexequibilidad del parágrafo primero del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, que era la que reglamentaba las fotomultas, y que en su momento pues decía que, cito, el propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso contravencional a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza su derecho de defensa. Que básicamente, ¿qué quiere decir? Que, tú le prestabas tu carro a tu vecino, a tu papá o a tu hijo, lo captaba una fotomulta, pero la multa te la iban a cobrar a ti. ¿Qué dijo la Corte? En un fallo que tiene 49 páginas, que la verdad es muy ameno de leer, y que realmente esas 49 páginas, gran parte son considerandos y otras son salvamentos de voto, que también los considero importantes y a los cuales, por cierto, no me voy a referir porque no es la naturaleza de estos podcasts. La Corte Constitucional indica que el artículo que ya cité, o mejor dicho, el principio de solidaridad de las fotomultas es inconstitucional por una razón muy simple. Porque si bien es cierto que las fotodetecciones son legales, no menos cierto es que el solo hecho de estarle imputando al dueño del vehículo de manera presuntiva cargos que haya cometido otro vulnera el principio de responsabilidad subjetiva que existe en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, en uno de los apartes que destaco de esta sentencia, la Corte Constitucional dice que esa norma, tal como estaba redactada, no exige imputabilidad personal de la infracción. Es decir, releva a la autoridad administrativa de tránsito de la carga de individualizar a la persona que cometió personalmente la infracción, y por ende tampoco impone la carga a la administración de demostrar la culpabilidad, ya que no obstante que la responsabilidad objetiva debe ser expresa, el juicio de culpabilidad presupone el de imputabilidad o atribución personal de la infracción. Es decir, lo que correspondía entonces era idear un sistema de fotodetección que permitiera la identificación individual del conductor que comete esas infracciones. Entonces, como este sistema no permitía eso, pues básicamente la administración se estaba lavando las manos, estaba poniendo en la persona la carga de la prueba de tener que demostrar que no era esa persona, lo cual de por sí vulnera otro tipo de derechos, como el derecho de la no autoincriminación, el derecho obviamente, que es el derecho de no estar declarando contra sí mismo y contra sus familiares, y esto es lo que lleva a que este artículo sea declarado inexequible. Y hablo de esta sentencia porque va a tener dos implicaciones muy importantes para el futuro de las fotomultas en el país. Bueno, yo diría tres. Hay dos de carácter jurídico y una de carácter tecnológico. Y la de carácter tecnológico básicamente va a implicar que los operadores de esas cámaras de fotomultas van a tener que reemplazar los sistemas actualmente vigentes por unos sistemas que permitan el reconocimiento facial, lo que tal vez en últimas termine generando que el polarizado de los carros, así tal y como está ahora de manera tan libre, por lo menos en Cali, termine siendo más estricto, y entonces la autoridad de tránsito se ponga manos a la obra para quitar esos polarizados, de tal suerte que se permita la identificación del conductor de
manera más fácil con las nuevas cámaras de fotomultas que para empezar tendrían que ser frontales. Pero las dos implicaciones de orden jurídico que esta sentencia va a traer son las siguientes. La primera, algunos abogados hablan de la posibilidad de recuperar las multas que las personas llegaron a pagar aunque nunca se demostró que ellos estuvieran manejando. Esto es importante porque, por lo menos creo que pasa en otras ciudades, pero aquí en Cali te coge una cámara de fotodetección, te llega la citación a la casa y de entrada al tránsito te va diciendo, vale, te descontamos la mitad, el 50% si haces el curso. Pues, ¿qué prefiere la gente? Entre pelear y hacer el curso, pues muchos hacen el curso, dura un par de horas, salen con el 50%, hacen la fila, pagan la multa y entonces así el tránsito se gana una plata suavecita. Y para los que deciden controvertir la multa, pues les queda como muy difícil decir, no, es que quien iba manejando era mi mujer, póngale la multa a ella. No se puede, como les digo, atenta contra el principio de no autoincriminación, es un derecho sagrado constitucional, es un derecho humano. Por lo que entonces, por lo menos aquí tenemos la página abogadosjc.online, la cual saca un interesante artículo en el que desmenuzan pues la sentencia y hablan acerca del principio de la pérdida de fuerza ejecutoria. Y esa pérdida de fuerza ejecutoria, cito, implica para la administración la pérdida de su facultad para lograr su cumplimiento. Básicamente el acto administrativo se convierte en letra muerta. Este párrafo me parece importante porque quiere decir que las multas actualmente vigentes que no se hayan pagado para empezar tendrían que ser dadas de baja. Pero entonces, ¿en qué se basan ellos para decir que se puede pedir, la plata de aquellas fotomultas que sí se pagaron? Ellos se basan entonces en un fallo del 7 de diciembre de 2016 del Consejo de Estado, en el cual este organismo indica que el decaimiento del acto administrativo por la pérdida ejecutoria no implica que se adelante su juicio de legalidad en la medida en que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad se producen hacia futuro. Pero no obstante, pues esto le permite al Consejo de Estado estudiar la legalidad del mismo en instancia de la nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho, e incluso indica el mismo Consejo de Estado que al Estado le asiste responsabilidad por los daños causados con leyes inconstitucionales. Entonces, ¿cómo se recuperaría el dinero de esas fotomultas? Pues básicamente, uno, si son multas que todavía no se han pagado, yo metería la acción de revocatoria directa, y si sale negativa, pues pon una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, o de nulidad simple según corresponda, si se pagó o no se ha pagado. Pero adicionalmente también metería entonces una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí hubo una responsabilidad por una ley inconstitucional ya reconocida por la doctrina y por la misma jurisprudencia del Consejo de Estado. Pero entonces las personas que quieran iniciar ese tipo de acciones, pues van a tener que ver qué pesa más entre recuperar el dinero que ya pagaron en esa multa versus todo el tiempo de esfuerzo y dinero que van a invertir en estas acciones, que la verdad no van a ser fáciles, y porque estoy seguro que el tránsito no va a ir entregando dinero de esa manera. Por lo que mi amable sugerencia es que quienes se quieran meter en esto, es mejor que se reúnan con otros afectados y creen algún movimiento que les permita iniciar estas acciones de manera colectiva. Y bueno, esta es la primera consecuencia jurídica que va a tener. Y la segunda es que obviamente las cámaras de fotomultas de aquí en adelante solamente van a poder captar, es decir, o sea, si no las cambian, lo único que van a poder sancionar son las infracciones inherentes al vehículo, como por ejemplo la responsabilidad de tener el SOAT, la responsabilidad de tener la revisión técnico-mecánica. En eso va a quedar la cámara de fotomulta. Que el pico y placa, no, porque este pico y placa, pues si bien es inherente al vehículo, en últimas quien saca el vehículo en pico y placa es un conductor. Queda muy difícil demostrar que el conductor era o no era el propietario, por lo que entonces es una multa por pico y placa quedaría cobijada por estos efectos. Lo mismo con otro tipo de infracciones de orden exceso de velocidad o incluso una típica que es el semáforo en rojo o semáforo en amarillo, como lo estaban haciendo. Es decir, las cámaras de fotomulta tal y como están en este momento solamente van a poder sancionar SOAT y la revisión técnico-mecánica. Si de pronto se me escapa algo que sea inherente al carro, al tener la propiedad del vehículo, pues me informan, porque en últimas es el propietario el responsable de tenerlo en condición. Y bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Espero que hayan disfrutado con este podcast que trató de ser muy sencillo, y quiero agradecer entonces a los colegas de abogadojc.online
por el artículo que publicaron, que es muy interesante, maneja temas de derecho administrativo que la verdad yo no manejo. Y nuevamente los invito a suscribirse a mis redes sociales. Pueden visitarme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, que ya lo tengo abierto como @jcmunosmontoya. Pueden visitar mi canal de YouTube. Si están escuchando este podcast desde otra plataforma como Spotify o Apple Music o Apple Podcast. Y a su vez también los invito a seguirme en mis plataformas de streaming donde se transmite este podcast y está escuchándolo desde YouTube. La verdad va a ser un poco más ameno porque vas a poder apagar la pantalla. Se despide de ustedes Juan Carlos Muñoz Montoya, abogado egresado de la Universidad Javeriana de Cali. Les deseo un excelente día cualquiera que este sea y los invito a dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Muchas gracias.